Paz y bien en este domingo número 15 del tiempo ordinario. En los últimos años, la imagen de la Iglesia ha cambiado drásticamente, tanto por su vida interior como por la imagen que los medios de comunicación han vendido de ella. En este domingo, Jesús quiere llevarnos a una comprensión más profunda de la razón de ser de la Iglesia. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Este domingo, con el encargo que Jesús hace a sus discípulos de anunciar el Evangelio, nos lleva a una mejor comprensión de la razón de ser de la Iglesia, según su plan de salvación. Hoy la segunda lectura nos dice que Dios Padre nos eligió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Y esto es muy importante porque ya nos da una primera característica de esta Iglesia comunidad. San Pablo nos afirma con firmeza que cada uno de los seres humanos hemos sido llamados. El ser humano es el fruto de un llamado en Cristo. Todo parte y se ordena en Jesús. Él, el Verbo eterno, es la referencia por la que el Padre da origen y la vida al mundo. Y en la manera como Jesús encarga a sus discípulos el anunciar el reino de Dios por los pueblos de Galilea, es donde se concreta la naturaleza y el sentido de este llamado y de esta misión. Y bueno, por lo mismo que son recomendaciones muy concretas para los pueblos de Galilea, nosotros tendremos que captar el sentido de cada una de estas consignas para tener una mejor comprensión del ser de la Iglesia según los planes de Dios. Y bueno, primero que nada, Jesús los envía de dos en dos. Esto es así porque en el libro del Deuteronomio se requería para que fuera válido un testimonio de dos o más personas. Y en la vida práctica, el ir de dos en dos, es decir, el ir como comunidad, se asegura un soporte fraternal. No trabajar aisladamente, no podemos ser iglesia fuera de la misma iglesia, fuera de la comunidad, no podremos ser discípulos viviendo aisladamente, sino que necesitamos el soporte de la comunidad para también llegar más lejos. Y con el envío de dos en dos, Jesús les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto es muy importante porque los discípulos van a tener que reproducir las acciones y las palabras de Jesús para que al final sea Jesús el que llegue más lejos a través de la misma iglesia. Hay que recordar que las primeras acciones de Jesús al inicio de su ministerio es enfrentarse con el demonio, enfrentarse con el mal. Y entonces la iglesia va a estar en un combate espiritual. Si quiere ser fiel a su maestro, está en este combate espiritual enfrentándose al mal, a la muerte, al demonio. A continuación, Jesús les plantea a los discípulos la posibilidad de ser rechazados. Y entonces les aconseja marcharse de ahí, sacudirse el polvo de los pies para que no quede ni rastro de los que han sido rechazados. Y ojo aquí, hay que tener muy claro que siempre a la hora de leer los evangelios, estos trascienden el relato temporal que están platicando, que están relatando. Me voy a explicar. Este momento histórico de Jesús de encargar a sus discípulos de predicar el evangelio trasciende este mismo hecho histórico, ya que está haciendo referencia a las dificultades que encontraron los discípulos después de la resurrección. Una vez que ya Jesús asciende a los cielos y envía el Espíritu Santo, los discípulos están encontrando este rechazo en la comunidad. Y a la hora de que esta comunidad regresa al Evangelio, regresa a la fuente, encuentra en el Evangelio la consigna de Jesús de cómo tienen que actuar. El Evangelio fue escrito, ustedes saben muy bien, después de la resurrección y de la ascensión y después del envío del Espíritu Santo. Entonces la comunidad está, cuando escribe el Evangelio, el autor sagrado está haciendo referencia a la vida de Jesús, pero ya desde la situación actual de la comunidad. Por eso cuando Jesús les asegura y les previene de que van a ser rechazados, ya es una misma problemática que está viviendo la comunidad en el tiempo presente que lee el Evangelio. Y bueno, el relato nos habla de la vocación de la comunidad
que se completa de una manera tremenda con el mensaje de la primera lectura, donde nos habla del llamado personal a integrarse en la comunidad. Se trata de la vocación del profeta Amós, un pastor y un cultivador de higos, es decir, alguien que ni siquiera se imaginaba que iba a ser llamado por Dios para predicar su palabra. Y es que así es el llamado de Dios. Dios nos llama y trasciende su llamado las expectativas o los parámetros que la comunidad pueda tener en su mente. Hoy se pueden presentar, y de hecho se presentan, llamados excepcionales de vocación, ya sea a la vida religiosa, a la vida sacerdotal e incluso a la vida laical. Personas que no nos imaginaríamos que se sentirían llamados por Dios, lo hacen y se integran en la comunidad. Depende de nosotros acoger a cualquiera que Dios nos envía, aun y cuando no concuerde con nuestra manera de pensar y con nuestros propios parámetros. Pero sobre todo, estamos llamados a la santidad. Hemos sido elegidos en Cristo para ser un reflejo de su bondad en el mundo, para ser un reflejo de su humanidad resucitada, para ser hijos e hijas con minúscula a imagen del Hijo con mayúscula, es decir, de Cristo, para dar un verdadero testimonio. Y si bien el mundo necesita palabras, también necesita de gestos concretos de bondad, de la verdad, de la belleza, del amor y de la salvación que Jesús nos ofrece. Cristo quiere hacerlo presente en el mundo a través de sus discípulos, es decir, a través de la Iglesia. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.